Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les vengo a presentar el sistema EJB Contable. Es un sistema, un software orientado pues al área de contabilidad de una empresa, ¿no? Para la elaboración de libros contables, balances y estados financieros. El sistema también emite reportes de centro de costos, análisis de cuentas por anexos, documentos. También tenemos un módulo de presupuestos, conciliación bancaria y un módulo de SUNAT para lo que son los PDTs, libros electrónicos, PDV y otros tipos de reportes, ¿no? El sistema permite un análisis de información financiera de manera oportuna para la toma de decisiones, otorgándole un grado de autonomía a los usuarios para que se pueda adecuar el sistema a sus necesidades, ¿no? Y estos son pues ya que los parámetros son manejados por el medio del plan de cuentas y tablas complementarias que se van a ver pues a continuación, ¿no? El sistema en sí puede aplicarse a todo tipo de empresas como empresas industriales, agrícolas, comerciales, de servicios, empresas financieras, constructoras y en general a todo tipo o todo giro de negocio. El software está adaptado a una normativa vigente y adicionalmente se puede adecuar a cualquier cambio posterior que se presente. Posee también una interfaz para poder generar libros electrónicos de compras y ventas para poder ser cargados en el programa de libros electrónicos, ¿no? El PLE, ¿no? Que es de la SUNAT. Ahora, vamos a comenzar a ver el sistema por la parte del módulo de archivos, ¿no? El módulo de archivos permite efectuar el mantenimiento y consulta de la base de datos del sistema. La base de datos principales son aquellas que mantienen la información pues relativamente fija en el sistema, o sea, es decir, que sufren modificaciones muy raras veces y donde se encuentran todos los datos que caracterizan a la empresa, ¿no? Las bases de datos principales definidas en el sistema de contabilidad pues es el menú, ¿no? De archivos que se está viendo, ¿no? Y contempla todas estas opciones, ¿no? Que las vamos a ir viendo una por una. En este caso pues la parte principal es la configuración del plan contable, ¿no? Siempre tenemos que comenzar por la configuración del plan de cuentas. En este caso la ventana nos muestra la relación de las cuentas contables que maneja esta empresa. En este caso pues tenemos todas las cuentas configuradas, en este caso con el plan contable general empresarial ya del 2020. Ahora, para hacer la creación de las cuentas, en la parte inferior de la ventana nos vamos a encontrar con estos botones, ¿no? De nuevo, modificar, eliminar, consultar, búsqueda y salir. Son botones que normalmente vamos a encontrar en la mayoría de configuraciones o registros dentro del sistema. Entonces, para poder crear una cuenta, vamos a ingresar acá con el botón de nuevo. Ingresamos con el botón de nuevo. Y primero pues el sistema nos pide ponerle un código de cuenta contable. Nosotros para poder crear un código de cuenta contable pues en base a un plan contable normalmente deberíamos fijar ciertos dígitos para poder establecer un estándar de codificación. En este caso el plan contable lo están manejando a 6 dígitos. Yo podría crear en este caso como ejemplo una cuenta 10, 11, 13, ¿no? Yo le doy un enter y al darle un enter el sistema automáticamente le designa las características que debería llevar esta cuenta, que sería una cuenta de caja. Lo único que tendríamos que poner acá luego es la descripción de la cuenta. Vamos a ponerle un nombre que diga caja. Pongámosles que voy a trabajar una caja por una sucursal, San Isidro. Caja San Isidro, ok, le damos enter. El tipo de cuenta a designar pues ya está automáticamente definido, que es activo. ¿Qué otros datos les pone a la cuenta? Es por ejemplo, en la parte derecha de la ventana nos dice considerar información monetaria. Eso quiere decir que debería llevar una moneda esta cuenta contable, ¿no? En este caso yo voy a considerar que la cuenta maneje la moneda nacional o la moneda en soles. Tenemos dos monedas en la cual trabaja el sistema, en soles o en dólares, ¿no? Luego en la parte inferior nos dice que se va a considerar esta cuenta para la regularización, ¿no? O el proceso de diferencia de cambio y el ajuste de diferencia de cambio ONIC 21. Luego que otro dato viene marcado por defecto, por ejemplo es una cuenta que va a estar dentro de los reportes del flujo de efectivo. También le designó
un nivel de saldo, ¿no? Análisis de cuenta, el nivel de saldo por cuenta sin análisis. El sistema tiene tres niveles de análisis: saldo por cuenta anexo y saldo por cuenta anexo y documento. Normalmente pues una cuenta de caja no requiere mucho análisis, ¿no? Pero quizás en las otras contabilidades pues sí es necesario llevar un análisis de esa cuenta. En este caso, en esta ocasión, el sistema de manera predeterminada le puso un nivel de análisis de 1, o sea, simplemente va a tener la cuenta y su saldo, nada más. Y luego en la parte inferior le designó también un formato o modelo de balance general, que sería pues de activo, de efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos una cuenta en el sistema EJB contable, el software automáticamente predetermina opciones de tal manera que ya facilita la creación de la cuenta para el usuario, ¿no? Y en este caso lo único que se le ha designado es la descripción. ¿Y dónde se configura esta configuración, digámoslo así, avanzada? Bueno, el sistema en la parte del módulo de archivos tiene una opción que dice configuración avanzada de plan de cuentas. Entonces ingresamos en la parte de acá, ya saltándonos un poco el tema de la configuración del plan. Ingresamos ahí y acá el sistema, de acuerdo a la cuenta que nosotros vamos a crear, le determina estas características. Por ejemplo, nosotros creamos una cuenta 101103 y el sistema le puso que es un tipo de cuenta de activo, que no va a llevar anexo, no va a llevar dato adicional, no va a llevar centro de costo, no lleva transferencia por centro de costo porque no es una cuenta que lo necesite, ¿no? Documento de referencia tampoco, ni el 1 ni el 2. Flujo efectivo sí, por ser una cuenta de efectivo, equivalente efectivo. Medio de pago no. Información monetaria sí, le pusimos que es una cuenta en soles. Regularización y ajuste de diferencia de cambio también va a ser una cuenta que va a generar asientos de regularización y ajuste. El nivel de análisis va a ser el nivel 1 sin análisis, solamente por cuenta y saldo nada más, y el formato de balance que va a llevar. Entonces, de acuerdo al código o al menos a los primeros dígitos que nosotros designemos en la creación del plan de cuentas, el sistema va a designarle las características que está en esta tabla o en esta configuración avanzada, ¿no? De manera predeterminada pues va a agarrar y va a buscar esta tabla y le va a designar esas características. ¿Se pueden agregar otras características? Sí, sí se pueden, ¿no? Como por ejemplo por ahí no tenemos una cuenta 44 o una cuenta 46 que tenga una configuración avanzada, porque quizás en algunas contabilidades lo manejan con características distintas. De repente pues una cuenta 44 o una cuenta 46 puede ser que lleve anexo y para otras contabilidades no lo llevan anexo. Por ejemplo, la 12 sabemos que pues su anexo principal debería ser un clientes, y la 42 su anexo principal es proveedores. Entonces por lo general se configura de esa manera, ¿no? Entonces vamos a darle salir, vamos a regresar a lo que es la configuración del plan de cuentas, vamos a ingresar a la ventana en la cual estábamos creando. Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿no? Nosotros podemos hacer la configuración avanzada sin necesidad de cerrar la ventana de la creación. O sea, digámoslo así, el sistema es multiventana. Podemos hacer varias tareas sin necesidad de cerrar la ventana en la cual se está creando, se está haciendo un registro. En este caso vamos a darle grabar, grabamos y listo. Ahora la cuenta pues se crea en la parte no, se posiciona de manera correlativa y acá nos muestras las características de la cuenta contable. Luego si queremos crear otra cuenta, por ejemplo, vamos a darle nuevo y en la parte donde dice cuenta vamos a ponerle por ejemplo la cuenta 60, una cuenta de gasto, ¿no? Una cuenta 63 11 12 por ejemplo. Vamos a darle un enter y el sistema dice el código se encuentra registrado. Ok, o sea, no podemos registrar una cuenta contable que ya existe en el plan. Entonces vamos a crear otra cuenta. Vamos a inventarnos una cuenta 63 11 99. Le damos un enter y ahí, como mencionaba, ¿no? El sistema busca los primeros dígitos en la configuración avanzada del plan de cuentas y le designa las características. Por ejemplo, esta es una cuenta de gastos. El sistema le pone el tipo de cuenta gestión varios.
Luego, en la parte inferior nos dice información a considerar. Pues no va a llevar anexo, no va a llevar anexo ni principal ni un anexo auxiliar. Dato adicional tampoco va a llevar. Bueno, el dato adicional es una característica en la cual se va a agregar en una tabla general que más adelante lo vamos a explicar. Es una cuenta que sí debería llevar centro de costo, documento de referencia. Casi la mayoría de cuentas debería llevar un documento de referencia. Documento de referencia 2, eso también es simplemente para ciertas cuentas, puede ser quizás para cuentas como por ejemplo la cuenta por cobrar o cuentas por pagar, podrían llevar un documento de referencia 2. Fecha de vencimiento, pues no lleva, es una cuenta de gasto. Esto normalmente lo lleva también, como menciono, una cuenta por cobrar o por pagar, sobre todo para el tema de las facturas o los recibos, ¿no? Flujo efectivo, pues tampoco no va a llevar, solamente esta es una opción que es exclusivamente para cuentas de efectivo y equivalente efectivo, y medio de pago para cuentas como por ejemplo cuentas de bancos, así que no están marcadas. Transferencia por centro de costo sí, porque bueno, en este caso pues nos pide centro de costo y su destino de esa cuenta de gasto pues va a ser mediante la transferencia de centro de costo, que también es una tabla que se tiene que configurar para que genere de manera automática el destino. Luego, considerar bloqueo en el registro. Esto no, porque esto es una cuenta libre en la cual se va a poder utilizar dentro de la contabilidad. Las cuentas automáticas se deberían considerar como cuenta de bloqueo en el registro. Y en la parte inferior nos dice cuentas autogeneradas de manera automática. Acá, por ejemplo, esta es una cuenta de gasto que debería generar un destino, ¿no es cierto? Pero como nosotros le hemos puesto transferencia por centro de costo, entonces su destino va a ser justamente mediante una tabla en la cual se va a configurar ese destino. Ahora, acá tenemos cuenta cargo y abono, que este sería nuestro destino fijo para una cuenta de gasto. Ahora, es importante aclarar que una cuenta de gasto no puede llevar transferencia por centro de costo y cuenta cargo y abono, porque al final generaría doble destino. Entonces, o lo manejamos por transferencias de centro de costo, que ahí generaría el destino, o lo manejamos solamente por cuenta cargo y abono. Por ejemplo, acá yo le podría poner que mi cuenta 631199, su destino va a ser la 941101. Bueno, vamos a ponerle 94 y acá le ponemos F1 para buscar la información o la codificación de la cuenta, en este caso 941101 a la 791111. Ese sería, por ejemplo, un destino, ¿no?, fijo, de tal manera que siempre que utilicemos esta cuenta de gasto, pues nos va a generar este destino de manera automática. Pero no deberíamos manejarla de ambas maneras, porque nos generaría doble destino, ¿no? La transferencia por centro de costo ya no se trabajaría. Eso normalmente se ve, por ejemplo, para cuentas de la cuenta 67, ¿no?, que son gastos financieros. Gastos financieros pues maneja con una cuenta de cargo de la 97, que es gastos financieros, a la 79. Entonces, pues ahí sí lo manejan de manera fija, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, la creación de esa cuenta 67. En este caso, como es una 63, lo vamos a bajar por centro de costo. Entonces, cuando elegimos un centro de costo, el sistema designa automáticamente un destino en base a ese centro de costo. Vamos a ver también la configuración de las transferencias de centro de costo. Considerar información en la provisión. Bueno, nos estamos saltando el tema de la configuración de información monetaria. Eso es una cuenta que no es monetaria. Normalmente las cuentas monetarias consideramos la clase 1, ¿no?, y la clase 4. Las cuentas no monetarias, pues clase 2 y clase 3. Luego en la parte de abajo nos dice consideración de información en la provisión como cuenta de compra. O sea, cuando nosotros generemos un asiento de compras, el sistema va a detectar que esta cuenta es una cuenta de compra, así como hay varias cuentas de gasto consideradas como cuenta de compra. Al momento de hacer la búsqueda, pues no nos va a salir todo el plan contable, solamente nos va a salir aquellas cuentas que están designadas como cuentas de compra. Y también se le puede poner cuenta de venta, cuenta honorario, de acuerdo a la creación de la cuenta, ¿no es cierto? Luego,
en la parte de abajo nos muestra el análisis de la cuenta. En este caso, así como la 10 que habíamos creado anteriormente, pues esta es una 63 que no requiere mucho análisis, ¿no? En el módulo de análisis de cuentas no requiere mucho análisis, así que pues es saldo por cuenta. En realidad las cuentas resultados como la clase 6 y 7 pues no requieren mucho análisis. En algunas contabilidades pues hay excepciones en las cuales sí le ponen análisis de cuenta. La que lleva pues el mayor análisis en realidad en una cuenta, en este caso en un asiento por ejemplo de compras, pues sería la 42, ¿no? Y si es ventas pues la cuenta 12. Rubro de costos, esto sí podríamos ponerle para más que todo un reporte de centro de costos, ¿sí? Podríamos ponerle, pero no es obligatorio. Así que en este caso yo le voy a dejar ninguno, así de manera predeterminada, así como lo creó el sistema. Y en el formato el sistema define que esta cuenta que estoy creando es una cuenta de ganancias y pérdidas por naturaleza, ¿no? Le pone un código de servicios prestados por terceros, ¿no? Entonces, como menciono, ¿no? De acuerdo a la cuenta que nosotros vamos a crear, bueno, en este caso no le he puesto la descripción, solamente pondríamos la descripción y ya el sistema automáticamente le define sus características predeterminadas. No quiere decir que se debería quedar con esas características, ya que el usuario, de acuerdo a su criterio contable, debería definir si esa es una cuenta que sí debería llevarse entre costo, no debería llevarse entre costo, o si debería llevar documento de referencia 2 o otra característica. Pero el sistema ya lo predetermina de tal manera que se facilita pues la creación de la cuenta y se puede evitar también el tema de errores en la creación de cuentas para posteriores revisiones de reportes, en las cuales justamente la mayoría de problemas que se tienen en descuadres de reporte o en los análisis se originan pues en la creación de una cuenta contable. Entonces es importante tener esa configuración avanzada que nos ayuda bastante en la creación de una cuenta, sobre todo para usuarios que de repente no tienen muy en claro qué características debería tener una cuenta, ¿no? Entonces es una ayuda. Entonces en este caso lo único que tendría que hacer es darle grabar. Acá tenemos un botón que dice formatos. Lo que pasa es que este botón de formatos pues nos da la opción de configurar un formato de un modelo número 2 o un modelo número 3 adicionales al modelo número 1 que tenemos de balance general o de ganancias y pérdidas por función y por naturaleza, ¿no? O sea, aparte de los modelos que se deberían presentar a SUNAT, podemos tener unos modelos alternos, un modelo número 2, un modelo número 3, que se podrían configurar también en la parte del módulo de archivos, que también lo vamos a ver posteriormente. Vamos a darle a salir y simplemente nos quedamos con el modelo número 1 de manera predeterminada, le vamos a dar a grabar y listo, ahí creamos nuestra cuenta contable, ¿no? Entonces, como mencionaba, por ejemplo, en la parte superior de la ventana tenemos un casillero para buscar las cuentas. Vamos a buscar esa cuenta 67 que tanto mencionaba. Ahí, por ejemplo, gastos financieros, ¿no? Vamos a seleccionar una cuenta de gastos financieros y le vamos a dar modificar para ver cómo está creada. En este caso, la cuenta 67 pues no lleva centro de costo y tampoco transferencia por centro de costo. O sea, si le marcamos, pues se habilita, pero si lo deshabilitamos, pues no es necesario porque lleva una transferencia, ¿no es cierto? Entonces en la parte de abajo vemos la cuenta de cargo y abono fija para esa cuenta 67. Cada vez que se efectúa una operación con esta cuenta, pues automáticamente va a generar un destino, la 97 a la 79. No es como las otras cuentas de gasto, como por ejemplo la cuenta creada la 63 o una 65, ¿no? Que ese es pues de acuerdo al centro de costo que se elija, se puede generar un destino pues a una 94 la 79, una 95 la 79, puede ser distribuido también el gasto, ¿no? En cambio, en tema de la cuenta 67, una cuenta de gastos financieros, pues va con su cuenta 97 de gastos financieros, ¿no? Entonces cuando nosotros creemos esta cuenta, pues automáticamente le va a definir esas características. Claro que la cuenta de cargo y abono también podría ir fija, ¿no? O sea, podríamos configurarla dentro de los parámetros avanzados del plan de cuentas.
¿Qué más podemos ver acá? Como mencionaba, este recuadro es para poder hacer filtros y para poder hacer búsquedas de las cuentas. Si deseamos ver una cuenta por pagar, por ejemplo, una cuenta 42, pues ahí tenemos. Si queremos hacer un filtro más específico, pues ponemos una 4212, enter, y acá podemos ver todas las cuentas 4212 con las que comienza, ¿no? Y luego en la parte derecha estamos viendo el tipo de cuenta que se manejan, pues tipo de cuentas de activos, función, ganancias y pérdidas, naturalezas, bueno, que se repite por un tema de la tabla general que hay que configurarla bien. Y títulos, pues son títulos, simplemente no entran dentro de la contabilidad, pero los demás tipos de cuentas sí, o sea, se pueden utilizar, mejor dicho, ¿no? Las cuentas tipo título simplemente es para poder ver a qué se refieren las demás cuentas, ¿no? Así que estas no entran a la contabilidad. Y acá, por ejemplo, yo podría ponerle un check o un filtro que diga no títulos, solamente quiero ver aquellas cuentas que van a entrar dentro de la contabilidad. Entonces los marco y nos muestran justamente estas cuentas. Y luego en los casilleros posteriores, pues nosotros podemos hacer filtros de acuerdo a cada característica de la cuenta, de anexo principal, anexo auxiliar, dato adicional, centro de costo y así. Cada uno de los casilleros nosotros podemos filtrarlo para solamente ver cierta característica nada más. Acá borro el filtro para poder ver todas las cuentas, y en la parte inferior de la ventana siempre nos vamos a encontrar con esta pestaña de pantalla. Pantalla, podemos mandar este recuadro, en este caso esta configuración, lo podemos mandar a pantalla, podemos mandarlo a Excel, a Word o a PDF, ¿no? Es como una especie de reporte que vamos a sacar de toda la ventana. Si lo mandamos a pantalla, por ejemplo, le damos con el botón de ir, y acá nos va a ver o nos va a mostrar una vista preliminar de lo que es el plan contable, ¿no? Nos va a mostrar prácticamente todas las características del plan contable, y vamos hasta el final y ahí aparece, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos dicen que son 56 páginas, que podemos hacer la impresión de cada una, o en este caso de todo el plan contable. Y acá también podemos descargarlo a Excel, a Word, a PDF, hacer una búsqueda de repente de una cuenta, aplicarle un zoom para poder verlo más grande las letras, poder grabarlo de repente como TXT, ¿no? O imprimirlo directamente. Vamos a darle a salir. En la parte de acá nos muestra un casillero para, dice, mostrar solo cuentas contables con movimientos. Ok, entonces si nosotros marcamos esta opción, nos va a mostrar solo aquellas cuentas que han tenido movimientos durante el periodo, en este caso el periodo 2020. ¿No? Entonces acá nosotros podemos ver cuáles son aquellas cuentas que han tenido movimiento durante todo el periodo, ¿no? Vamos a desmarcarlas, y como mencionaba, pues ya vimos la parte del botón de nuevo, en la cual crea las cuentas en base a una configuración avanzada. Podemos hacer la modificación de una cuenta si seleccionamos, por ejemplo, la cuenta que hemos creado. Vamos a darle modificar. Y ¿qué datos podemos modificar? Prácticamente podemos modificar todos los datos menos el código de la cuenta. O sea, el código de la cuenta ya es único, ya no podemos hacer modificación. Si nos equivocamos en el código de la cuenta, y por ejemplo, si estamos trabajando el plan contable de una manera de codificación todas a 6 dígitos y le pusimos 7, pues ya no podemos editarla o modificarla, no tendríamos que eliminarla. Ahora, la eliminación va a depender mucho si tiene movimiento o no. Si la cuenta ha tenido movimiento, pues no podemos eliminarla. ¿Qué tendríamos que hacer? Eliminar los movimientos, eliminar lo que es la cuenta, y recién poder crear la cuenta de manera correcta. Luego en la modificación, pues nos va a mostrar, como digo, toda la información para poder editarla o configurarla, y en la parte inferior nos muestra pues el usuario de creación, la fecha y hora de creación, y la modificación va a ser cuando yo pues genero una modificación. Por ejemplo, le pongo pues Caja San Isidro 2020, ¿no? Entonces ya estoy haciendo una edición o una modificación a la cuenta creada, le doy grabar, y cuando consulte o vuelva a modificar, acá nos va a mostrar pues bueno, ha sido el mismo usuario, la fecha y la hora que ha sido modificada, ¿no es cierto? Entonces la modificación solamente contempla toda la información menos código principal. En realidad todo código que se cree dentro del sistema contable pues no puede ser editado o modificado, ¿no? La eliminación, como digo, va a depender mucho si la cuenta
ha tenido movimientos o no. En este caso es una cuenta que recién ha sido creada, así que sí podría modificarla. Pero por ejemplo, esta cuenta de caja, ok, vamos a eliminarla y el sistema nos indica que no puedo eliminarla porque tiene movimientos contables. Entonces, eso está correcto, ¿no? No nos va a dejar eliminar. Luego tenemos un botón de consulta, pues la consulta simplemente es para poder visualizar el plan contable, pero todo va a estar bloqueado, ¿no? Simplemente es para poder este para poder verlo, ¿no? Vamos a darle a salir. Tenemos un botón de búsqueda, aunque yo recomendaría que más se trabaje con esta este recuadro que es cuenta, ¿no? Así que pues este botón de búsqueda cumple la misma función, pero pues acá ya directamente podemos ponerle o hacer la búsqueda de una cuenta contable. Y luego tenemos el botón de salir, ¿no? Eso es más que todo con respecto a la configuración o la creación del plan de cuentas. Entonces, continuando con la configuración, vamos a ingresar a la parte del registro o configuración de subdiario. Ingresamos y la ventana nos muestra los códigos de subdiario y la descripción que van a tener cada uno de ellos. Ahora, la creación de los subdiarios pues va a depender mucho de los movimientos que se van a realizar dentro de la contabilidad. En este caso ya viene configurado varios subdiarios en las cuales se podrían utilizar justo para estos movimientos. Como por ejemplo tenemos el subdiario 00 que es para la generación de un asiento de apertura, sea de manera manual o de manera automática. Tenemos subdiarios como por ejemplo caja efectivo, cobranza, planillas de cobranza, los asientos de ventas que tenemos, pues las ventas nacionales, ventas de exportaciones, ventas inafectas. También tenemos lo que son las compras, compras grabadas, compras de importaciones, grabadas y no grabadas, el subdiario de registro de honorarios y así, ¿no? Entonces, el sistema contempla todos estos códigos de subdiarios de manera predeterminada para cierto tipo de operación. Si se desea crear un nuevo subdiario, pues tendríamos que ir al botón de nuevo. Y acá podríamos crear un código de subdiario. Hasta 4 dígitos nos puede permitir el sistema crear el código del subdiario. Pero en este caso pues deberíamos estandarizar el tema de los códigos así como en el plan contable y manejarlo solo a 2 dígitos, ¿no? Para que sea de manera uniforme. En este caso pues al momento de hacer la creación pues lo podemos crear como digo a 4 dígitos o lo creamos a 2 dígitos, le ponemos el nombre. El detalle no es necesario, podrían crear de repente pues una observación ahí al código del subdiario que se ha creado, algún concepto adicional, la sucursal con la cual se va a trabajar, pues por defecto sale el sucursal principal. Y luego pues considerar subdiario para cientos de compras, ventas honorarias. Esto ya por defecto el sistema le designa a los subdiarios que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo para ventas, compras y honorarios no es necesario hacer el marcado. Es más, no nos va a permitir, ¿no? Para otros tipos de subdiarios sí nos podría permitir que creemos un subdiario exclusivamente para lo que son cheques, para lo que son cajas, para lo que son bancos o para lo que son canje pues, de letras o en todo caso las aplicaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en ciertos subdiarios va a tener una S, en este caso que está habilitado, por ejemplo, la parte de los subdiarios de ventas, el 05, 06, 07, solo se van a ver cuando generemos asiento de ventas. Cuando generemos asiento de compras, solo vamos a ver el subdiario 11, 12, 13, 14, vamos a ver el 16 y el 18. Cuando generemos asientos de honorarios, solamente vamos a ver el subdiario 15 y así, dependiendo del subdiario que vamos a utilizar, se van a poder visualizar ciertos códigos nada más de subdiarios. No se va a abrir toda la tabla de subdiarios, sino solamente los códigos que están marcados por cada tipo de asiento, ¿no? La eliminación de un subdiario, bueno, primero la modificación, ¿no? ¿Se puede modificar un subdiario? Sí, bueno, más que todo acá la modificación vendría a nivel de, pues, el nombre o quizás el detalle y de repente, pues, cambiarle el tipo de asiento, pero el código ya no podemos modificarlo, ¿no? Así como en el tema del plan de cuentas.
En la parte de eliminación también no podríamos eliminar si el código de subdiario ha tenido movimientos. Tenemos para poder hacer la consulta sin hacer alguna modificación, consultar de repente cuándo se creó el subdiario o qué usuario ha realizado alguna modificación. Tenemos un botón de búsqueda para buscar un código de subdiario, por ejemplo, le pongo 99, el subdiario 99 es para los asientos de cierre, ¿no? Y nada más, y acá le vamos a dar salir. Luego continuamos con la configuración de numeración. En esta configuración nosotros vamos a ver por subdiario la cantidad o en este caso el último número en la cual se ha quedado los comprobantes o los asientos. En este caso nos muestra del periodo 2020 todos los subdiarios que se han trabajado y los últimos números en los cuales han quedado. En este caso nos muestra el asiento de apertura. Por ejemplo, el asiento de apertura es el asiento número 1 que se realizó en enero. Bueno, acá vemos uno en mayo que quizás se equivocaron y luego tuvieron que eliminarlo. Pero cuando nosotros pasamos el cursor por cada casillero, en la parte inferior se va mostrando el último comprobante real. Entonces, si yo paso el cursor por acá en mayo del asiento de apertura, nos dice, ¿no? Subdiario 00, mes 05, último comprobante real 0. O sea, no existe un comprobante en el mes de mayo. Pero ¿por qué nos muestra el número 1? Como digo, quizás crearon el asiento de apertura o un segundo asiento de apertura en mayo, se equivocaron y lo eliminaron. Pero en realidad no existe ahorita un comprobante. O sea, es la numeración en la cual se ha quedado. Y así, por cada subdiario nos muestra el último comprobante en la cual se ha quedado. Por ejemplo, caja efectivo el subdiario de caja efectivo en enero se ha quedado en el número 4, luego en febrero en el 3, en el 3, en marzo y así, ¿no? Los que están en naranja son aquellos numeraciones que quizás no coinciden con el último número del comprobante, ¿no? Como por ejemplo acá en enero nos dice 0 en la tabla de numeración, pero en la parte inferior nos dice último comprobante 973. ¿Esto qué puede, por qué puede pasar esto? Bueno, en este caso, esta es una empresa que hace transferencias del sistema comercial al sistema contable. Entonces, el sistema automáticamente le pone una numeración correlativa, pero no alimenta esta tabla. Entonces, pues la tabla se queda como si no se hubiera hecho ningún comprobante de manera manual dentro del sistema contable, ya que proviene del sistema comercial y han llegado 973 comprobantes. Sin embargo, acá en la tabla estamos viendo como si no hubiese asientos de cobranza y facturación al contado al subdiario 02, ¿no? Por ejemplo, en febrero nos dice 778, pero el último comprobante real dice 777. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que se eliminó un comprobante y pues nos está quedando con esa última numeración, 777. ¿No? Y así, de esa manera se puede interpretar la tabla de numeración. Las que están, como digo, en naranja son aquellos números que no coinciden con los comprobantes reales dentro del sistema, como por ejemplo todos estos acá, ¿no? En marzo, por ejemplo, nos dice 0, en abril 0, pero no quiere decir que no existan comprobantes, o sea, sí existen, pero la tabla de numeración no ha sido actualizada porque ha sido mediante una interfase del sistema comercial al sistema contable y se han migrado pues asientos en las cuales ya le designan una numeración solo para los asientos, pero la actualización de la tabla de numeración pues no se realizó, ¿no? Y nada más, vamos a darle salir. Bueno, también como mencionaba en el tema del plan contable, podemos hacer la descarga de esta tabla de numeración o de otros registros, mandándolo pues a pantalla o Excel. Vamos a darle a salir y continuamos viendo lo que es la configuración de transferencias de centro de costos. Pues la parte de transferencias de centro de costos que lo habíamos visto en el plan contable, pues se refiere al tema de la generación de asientos de destinos automáticos. Como mencionaba, esta es una tabla en la cual nos muestra cada uno de los centros de costos que se puede utilizar dentro de la contabilidad y sus cuentas de cargo y abono correspondientes en las cuales van a ser generados y el factor que se va a utilizar por cada centro de costos. En este caso tenemos como ejemplo unos centros de costos de una empresa que se encarga pues de fabricar bidones, que se encarga la parte de las operaciones para poder hacer la transformación del plástico, ¿no? Entonces por eso vemos estos tipos de centros de costos. Y cada uno, como menciono, con su cuenta de cargo y abono correspondiente.
Entonces, cada cuenta de gasto que vaya con un centro de costo designado, pues va a generar automáticamente este asiento de destino, ¿no? ¿Y dónde configuramos los centros de costos? O dónde podemos crear más centros de costos. Pues en este caso vamos a saltarnos a lo que es la configuración de tablas generales. Y en las tablas generales, pues nosotros vamos a ver todas las tablas en las cuales nos va a servir de base de datos para la utilización de estos códigos en todo el sistema contable. En este caso, la tabla de centro de costos que hay que configurar es la tabla número 5, centro de costos. Vamos a darle doble clic para poder abrirlo. Y acá tenemos los centros de costos que estamos viendo en la parte izquierda de la ventana, ¿no? De configuración de transferencias de costos. Ahí vemos soplados, bueno, todos los códigos que estamos viendo acá. Por ejemplo, no vemos el tema de distribución, ¿no? Bueno, en este caso no ha sido creado dentro de la transferencia de costos, pero es un código de centro de costos que se puede utilizar para otras cuentas de repente para no, pero que no generen destino. Hay empresas en las cuales trabajan en su plan de cuentas, cuentas que no necesariamente tienen que no necesariamente llevan centro de costo, pero pues lo marcan por un tema de reporte, pero son cuentas que no van a generar destino, ¿no? Entonces, una cuenta puede llevar centro de costo por un tema de reporte, sí, pero si no es su naturaleza que genere destino, pues no se le marca la transferencia por centro de costos. Entonces, en esta configuración, nosotros vamos a crear, por ejemplo, un centro de costos que diga 901, ¿no? Vamos a ponerle que sea financiero. Vamos a crear un centro de costo financiero, aunque en este caso no sería necesario porque como vimos en el plan contable, pues una cuenta de gasto financiero, una 67, va amarrado con una cuenta de cargo y abono fija, ¿no? Entonces ya no necesita de un centro de costo. Yo creo el centro de costo 901 de ejemplo para poder, al momento de grabar, para poder hacer la configuración y la transferencia. En esa tabla de transferencia vamos a darle salir, salimos y acá le doy nuevo y acá vamos a poner el centro de costo que hemos creado recién, 901, ahí está, financiero, ¿no? Vamos a ponerle su cuenta de cargo, que en este caso sería una 971111, a la cuenta de abono 791111 con un factor del 100%. Listo, grabamos y de esa manera nosotros configuraríamos nuestro centro de costo en la tabla general número 5 y luego en la configuración de transferencia centro de costo, el centro de costo nuevo enlazamos a una cuenta de cargo y una cuenta de abono. Entonces, esa es la configuración que se debe realizar, ¿no? Vamos a darle salir. Luego continuamos con la parte de configuración de anexos. La configuración de anexos es más que todo para aquellas cuentas que lleven anexo, ¿no? Cuentas dentro del plan contable que pidan un anexo principal o un anexo de referencia. En este caso, ¿cuáles son los tipos de anexos que manejan el sistema? Pues tenemos los anexos de cuentas de bancos, anexos de accionistas, anexos de bancos, clientes, fondos fijos, honorarios, conceptos patrimoniales, como por ejemplo para las cuentas de la clase 5, proveedores, anexos relacionados, para empresas relacionadas, trabajadores y anexos varios. Entonces, cuando nosotros queremos crear un anexo, es importante definir primero qué tipo de anexo vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a seleccionar clientes y en la parte de abajo tenemos el botón de nuevo. Acá siempre cuando nosotros designemos el tipo de anexo, pues nos van a aparecer todos los anexos ya existentes, ya creados, y con sus datos como por ejemplo qué tipo de documento utiliza ese anexo o ese cliente, el número de documento y el estado, ¿no? El código de anexo y el tipo de documento por lo general deberían ser los mismos. Hay empresas en las cuales configuran su código de anexo muy distinto a su número de documento original, digámoslo así. Pero se recomienda que el código de anexo sea el mismo que el número del documento del anexo. Si es un DNI, pues manejar DNI como código de anexo. Si es un RUC a 11 dígitos, pues igual manejar el RUC
acá el código también a 11 dígitos, manejarlo el mismo, de tal manera que cuando se haga la búsqueda o se haga el asiento contable y nos pide un anexo, pues digitamos el mismo RUC o digitamos el mismo código de DNI o el código de anexo que hayamos creado. De repente, si es una persona no domiciliada, pues ponemos el código que hemos digitado, ¿no? Entonces en la parte inferior de la ventana nos encontramos de nuevo con estos botones, ¿no? Que ya habíamos visto. Vamos a crear el anexo con el botón de nuevo y en la parte de acá nos va a pedir un código. Entonces en la parte derecha nos muestra un botón de SUNAT. Eso significa que nosotros podemos entrar a la consulta RUC directo de SUNAT y ponerle el RUC. Vamos a crear un RUC o vamos en este caso a jalar los datos de la consulta RUC y en la parte derecha ponemos el código de validación y le damos buscar. Y en la parte de arriba tenemos un botón de color verde que dice transferir datos. Le damos transferir datos y listo. De esa manera el sistema automáticamente va a trasladar toda la información del RUC, en este caso buscado, ¿no? ¿Y qué nos jala? Pues si es una persona natural, nos jala el apellido paterno, materno y los nombres. Le designa qué tipo de persona es, qué tipo de documento debe llevar y el número de documento. En este caso, pues el sistema, ¿no? Como el número de documento pues es a 11 dígitos, pues el código también automáticamente lo maneja de esa manera, ¿no? Pero como mencionaba, hay empresas en las cuales no lo manejan así y lo manejan con un código pues interno, digamos así, o un número correlativo. La recomendación es que se maneje siempre el código y el número de documento que sea el mismo. En dirección pues no lo jala porque pues como es una persona natural ya no es obligatorio que se designe o se le considere una dirección. Y los demás datos pues sí es de llenado manual, como el teléfono, página web, mail, contacto, todos esos datos sí se deberían llenar de manera manual. No es obligatorio el llenado, pero sí de repente pues para tener un catálogo, en este caso de clientes o de proveedores de todos los datos que contengan, ¿no? Y luego en la parte final le vamos a dar grabar. Grabamos, listo, y ahí ya tenemos. Para hacer la búsqueda de este cliente, pues en la parte de arriba podemos buscarlo por el RUC o podemos buscarlo por el nombre. En este caso vamos a buscarlo por el nombre y el sistema hace búsquedas y por coincidencia de la palabra ingresada. En este caso pues ingresado la palabra Borja y acá nos indica justamente dos opciones o dos coincidencias, ¿no? Entonces en este caso el que he creado es este RUC de abajo. Podemos modificarlo así, también como mencionaba, el dato del código ya no puede ser modificado, todos los demás datos sí. Vamos a darle grabar, ¿puedo eliminarlo? Sí, sí nos va a permitir eliminar siempre y cuando pues no haya tenido un movimiento. En este caso, como el código recién ha sido creado, pues lo podemos eliminar. Podemos hacer la consulta y podemos hacer también una búsqueda, pero yo recomendaría que se trabaje más con este botón que dice búsqueda, ya que podemos ponerle pues el RUC o podemos ponerle el nombre y va a hacer la búsqueda de coincidencias. También en la parte inferior izquierda tenemos el botón o la pestaña que dice pantalla, Excel, Word o PDF. Podemos hacer un catálogo también de esta configuración de anexos, ¿no? Vamos a darle salir. Y pasamos a la siguiente configuración, que sería pues la configuración de caja. En esta configuración de caja solamente vamos a ver aquellas cuentas de caja dentro del plan contable, que en este caso sería caja soles, caja dólares. Pues también podríamos crear la caja que habíamos creado en el plan contable, me parece que es la 10, 11, 13, a ver. No nos va a salir el nombre porque la cuenta contable es la que tenemos acá, 10, 11, 13. Así es, esa es la cuenta contable que nosotros habíamos creado de ejemplo. Y acá el nombre de queja pues mantenemos el mismo nombre. Digámosle así que el código de caja debería ser el mismo que la cuenta contable. O sea, el código de caja yo podría ponerle un código de caja 03, 04, 05, un código correlativo, así como el tema de los anexos, ¿no? Que los anexos también lo manejamos de acuerdo al número del documento del cliente o del proveedor, del anexo que vamos a
a crear, pues en este caso en el código de caja también se recomienda que los códigos de caja sean los mismos que el de las cuentas contables, de tal manera que cuando nos pida un código de la caja, pues ponemos la cuenta contable y ya automáticamente va a salir. Designamos en qué moneda va a trabajar esta caja, si es en soles o en dólares, pues en este caso pues es en soles, y le vamos a dar grabar y listo. ¿Y esta configuración de caja para qué nos sirve? Esto nos va a servir para el comprobante, bueno, ya en el siguiente módulo, para el comprobante de caja, de tal manera que cuando nosotros ingresemos a este comprobante de caja, pues acá en la parte izquierda de la ventana vamos a poder ver las tres cuentas configuradas que se van a utilizar para los asientos de caja, ¿no? Si yo elimino esta caja configurada, vamos a eliminarla, pues ahora en comprobantes de caja solamente voy a ver dos, ¿no? Entonces para eso nos sirve la configuración de caja. Ahora, si las cajas de repente lo van a configurar por sucursales, pues van creando sus cuentas, primero deberían crear sus cuentas contables y luego ingresar esta configuración a amarrar o a crear sus códigos con sus cuentas contables de caja. Modificación, se puede modificar cualquier dato, sí, como mencionaba, menos la parte del código de la caja. O sea, todo tipo de código dentro del sistema, una vez creado, ya no podemos modificarlo. Podemos eliminarlo, sí, siempre y cuando no tenga movimientos también. Podemos consultar, podemos hacer la búsqueda también del código de la caja. Y pues eso sería todo con respecto a la configuración de caja. Luego tenemos una configuración de bancos. En configuración de bancos es muy similar al tema de la caja. También lo manejamos con cuentas de bancos. Acá por ejemplo estamos viendo todas las cuentas contables de bancos y su código de banco o código de anexo del banco, pues también manejan el mismo código de la cuenta, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué otro dato, por ejemplo, más nos pide? Cuando nosotros le vamos a dar modificar, vamos a entrar a modificar este código del banco del BCP y ingresamos ahí y nos podemos editar el nombre del banco. En este caso se pone el nombre del banco, la moneda y hasta el número de cuenta corriente, ¿no? No es necesario ponerle todos los datos en realidad en el nombre del banco, pero si desean, pues pueden llenarlo, ¿no? El número de la cuenta, luego viene la moneda de la cuenta, si es en soles o en dólares. Eso va de acuerdo pues a la cuenta contable, ¿no? Si la cuenta contable es en soles, pues el moneda de la cuenta también debería ser en soles. La entidad financiera, pues este es un código de acuerdo a SUNAT. Este es un código que ya está configurado en una tabla general y deberíamos considerarlo pues de acuerdo al banco que se está creando. La sucursal asignada por defecto siempre va a ser la principal. Luego, el tipo de cuenta, bueno, en este caso casi todas las cuentas son cuenta corriente. Y luego el modelo de estado de cuenta, bueno, esto no está habilitado todavía. Y luego en la parte inferior nos muestra considerar las siguientes chequeras. Si la cuenta contable o la cuenta de bancos, pues, o este banco maneja chequeras, pues se le va a marcar. Hay cuentas de bancos que de repente solo manejan transferencias y no manejan chequeras, ¿no? Entonces, si manejan chequeras, pues se marca. Y este es un número que es un número correlativo que se va generando de acuerdo al asiento contable. De acuerdo al número de cheque que se le va poniendo, es un número correlativo que va mostrando. Y luego tenemos una opción para poder considerar pagos telemáticos, en el caso pues que el banco utilice pagos telemáticos. Si no, pues en este caso parece que solamente el banco maneja chequeras nada más. Y acá tenemos para poder hacer una impresión de formato de cheque, pero en este caso no lo tiene, ¿no? Eso es una configuración que se debería realizar de acuerdo pues al tema de impresión del formato del cheque que maneje cada empresa. Hay algunos que de repente tienen un formato tipo cheque voucher y pues se hace esa configuración, se realiza esa configuración. Vamos a darle salir. Y en la parte inferior tenemos los tipos de medio de pago. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a la parte de cheques, cuando son cheques, solamente tenemos todas estas opciones, pero deberíamos considerar la parte de cheques con cláusulas no negociables, ¿no? O sea, esto, digámoslo así, el tipo de medio de pago, cuando se utilice una cuenta de bancos, como es una cuenta de bancos, nos va a pedir un medio de pago, pues nosotros vamos a elegir
entre todas estas alternativas de medio de pago, cuando sea un cheque, pues deberíamos utilizar esto, ¿no? O sea, si nosotros hacemos el marcado, pues automáticamente nos va a salir, esta es la única opción que podemos utilizar. Pero en este caso no lo tienen configurado de esa manera, o sea que siempre le va a salir la relación para poder hacer la elección del tipo de medio de pago. Y con respecto al tema de bancos, pues también cuando se utilice, por ejemplo, pagos telemáticos, ¿no? También acá también está libre, o sea, no está marcado solamente qué tipos de medio de pago se van a utilizar. O sea, en este caso la empresa lo maneja los tipos de medio de pago, tanto para bancos, pagos telemáticos o para pagos con cheque, pues los tipos de medio de pago libres para poder elegirlos. Porque yo podría ponerlo de manera predeterminada para medios solamente para el tema de pagos telemáticos. Ok, vamos a ponerle lo que son depósitos en cuenta y puedo poner de repente por ahí transferencias y otros medios de pagos y solamente voy a poder ver los que están marcados nada más, por defecto, para que no me salgan todos. Vamos a darle a salir. Y pues acá nos muestra una columna que chequeras, o sea, solamente son estos bancos las cuales manejan chequeras. Esto, por ejemplo, del Banco de la Nación y este código que es depósito a plazo del BIF, pues no maneja no maneja chequera, ¿no? Los demás bancos sí manejan. Entonces, esta configuración de bancos también, como mencionaba, nos va a servir para la parte de configuración o comprobante de bancos. Entramos a comprobante de bancos y ahí vamos a ver justamente los códigos de bancos que hemos visto en la configuración, ¿no? Entonces, antes de generar un comprobante de banco, siempre elegimos un banco, sea en soles o en dólares, y creamos los asientos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a darle a salir. Y vamos a darle a salir. Ahora, la configuración de bancos, en este caso los anexos de bancos, tenemos que hacerlo necesariamente por acá, ya que cuando nosotros entramos a configuración de anexos, también tenemos una parte en la cual nos dice cuenta corriente de bancos, que es lo mismo que estamos viendo en la parte de configuración de bancos. Entonces, la configuración de bancos, no, de los anexos de bancos, no lo vamos a hacer por acá. Lo vamos a hacer siempre por la parte de configuración de bancos acá. Entonces, cada banco que nosotros creemos, pues se va a agregar a los anexos. Entonces, cuando nosotros realicemos operaciones con cuentas de bancos, pues nos va a pedir un anexo, que sería pues su mismo código de cuenta contable. O sea, si utilizo un asiento con la 104113, pues me va a pedir un anexo que vendría a ser el mismo código de cuenta contable. Es por eso que se menciona que se debería manejar los códigos de anexos, en este caso, por ejemplo, la parte de caja y en este caso de bancos, y sus códigos de bancos que sean similares, ¿no? Vamos a darle a salir. Y vamos a pasar a la parte de configuración de tablas generales, que ya lo habíamos visto en este caso con el tema del centro de costos. Las tablas generales son tablas en las cuales van a almacenar información importante para poder ser utilizadas dentro de los módulos al momento de utilizar el sistema. Tablas importantes, bueno, en este caso pues están configurados por módulos y tendríamos que ver la parte de contabilidad, ya que en la parte general podemos ver tablas generales de otros sistemas adicional al sistema de JB contable, ¿no? Que tenemos el sistema comercial, tenemos un sistema de pagos, pero las tablas generales exclusivamente para el contable lo podemos ver acá en la parte, en el apartado de módulo de contabilidad. Estas son todas las tablas en las cuales se debería trabajar para lo que son para este módulo o este software contable, ¿no? Acá justamente estábamos viendo la parte de la tabla de dato adicional. Entramos, doble clic y está vacía. Entonces, esta opción de dato adicional que lo habíamos visto en el plan contable en un marcado, ¿no? En un recuadro para marcarlo, pues nos puede servir de repente para un reporte, para una opción especial en la cual podremos utilizar adicionalmente a las características que ya están designadas a las cuentas, ¿no? De repente si necesitamos más información de la cuenta, pues podemos utilizar esta tabla de datos adicional. Luego vamos a pasar a lo que es los parámetros de sistema. Bueno, en parámetros de sistema son parámetros que en realidad ya vienen marcados de manera predeterminada, no se deberían de repente hacer o hacer configuraciones
previas de repente a hacer un análisis, una revisión si se necesita habilitar o no, ¿no? Esto va a depender mucho de las empresas con las cuales van a trabajar ciertas opciones. Lo que sí en parámetros de sistema podemos ver, por ejemplo, la configuración de parámetros de generales valores. En este caso, por ejemplo, los subdiarios que se van a utilizar para lo que es el subdiario de o la opción de regularización de diferencia de cambio y el ajuste, ¿no? Bueno, la regularización maneja pues el subdiario 55 y el ajuste el subdiario 56 y sus cuentas de pérdida y ganancia, las 67 y las 77 para cada subdiario. Luego en la parte de abajo nos muestra el flujo efectivo para las cuentas 10, ¿no? Para las cuentas de efectivo, equivalente efectivo, cuando cuando el flujo de efectivo va al debe, pues le manda un código de flujo efectivo 0.89, ¿no? Por ejemplo, que dice ganancia por pérdida, diferencia de cambio. Y esto es de manera automática, ya que cuando se generan los asientos de diferencia de cambio son automáticos. Entonces ahí dentro de estos asientos existen cuentas de la clase 10, ¿no? Que tienen movimientos de regularización y ajuste. Entonces el sistema genera estas cuentas, pero no le designa un flujo efectivo. En este caso, como ya está configurado, nos indica que va a mandarle o va a darle darle ese código. Si la cuenta contable 10 está al debe, le pone ese código de flujo efectivo. Si la cuenta contable 10 está al haber, le pone este código de pérdida por diferencia de cambio. De tal manera que cuando se generen los reportes del flujo efectivo, pues esa 10 ya tiene designado un flujo. Entonces, si va vacía, pues va a haber un descuadre en el flujo efectivo. Entonces es importante que también se vea esta configuración, ya que los asientos, como digo, de regularización y ajuste son automáticos y el sistema no tiene la característica de poder darle esa o designarle un flujo de acuerdo a un criterio contable. Entonces ya con este parámetro podemos designarle esa opción. Luego, en la parte del subdiario de asiento de cierre, pues el subdiario de cierre normalmente se trabaja con este código 99 y el asiento de apertura con el 00. Esta cuenta puente es más que todo cuando los asientos de apertura, cuando es más de un solo asiento de apertura, ¿no? Entonces, si generan dos o tres asientos de apertura, sí es importante una cuenta puente. En este caso no está configurado. Y acá tenemos cuentas a transferir de sumas y saldo. Bueno, en este caso vemos cuentas de la clase 6, cuentas de la clase 9. Y vamos a darle salir. Luego vamos a entrar a la configuración de tipo de cambio. Entramos a configuración de tipo de cambios. En la parte superior nos va a mostrar la moneda. Esto por defecto lo dejamos como está, en dólares americanos. El año en curso, el mes. Y en la parte de abajo nosotros tendríamos que llenar los tipos de cambio. Lo podemos hacer de manera manual o tenemos esta opción que dice TC Sunat. Entonces con este botón nosotros podemos hacer el traslado del tipo de cambio de la página de Sunat al sistema contable. Entonces en este caso estamos en octubre y vamos a darle transferir. Si por ejemplo queremos actualizar tipo de cambios atrás, pues tendríamos que seleccionar el tipo de cambio y en la parte de acá también elegir el mes en la cual se va a actualizar ese tipo de cambio. En este caso no tenemos tipo de cambio del día 21, 22, 23, 24. Bueno, hoy día estamos 24. Vamos a darle transferir y automáticamente va a transferir el tipo de cambio hasta el día de hoy 24. Ahora, los colores ¿a qué hacen referencia? Pues en la parte de arriba nos indica, ¿no? El color verde, valor propuesto por la SUNAT. O sea, ya jala automáticamente la página. Luego, los colores que están con amarillos son valores completados en base a valores del día anterior. Por ejemplo, el día sábado, hoy día no hay tipo de cambio 24, ¿no? Entonces, lo ha rellenado el sistema de manera automática en base al tipo de cambio del día 23. Y los valores modificados por el usuario con color naranja, pues en este caso no hay ningún tipo de cambio que haya sido modificado por el usuario, así que no tiene ese color, ¿no? Una vez que se haga la transferencia del tipo de cambio, vamos a darle grabar para confirmar esa tabla que está actualizada, ¿no? Vamos a darle a aceptar y listo.
Luego vamos a ver la tabla de configuración de tablas de cierre, ¿no? Configuración de tablas de cierre. Ingresamos ahí y acá vamos a poder ver códigos del 1 al 17, que es la cantidad de asientos que genera el sistema contable para los asientos de cierre. Cada uno de estos códigos viene a ser un asiento contable en la cual ya viene configurado las cuentas. En este caso, por ejemplo, el asiento número 1, que es cancelación de las cuentas de la clase 9, podemos ver todas las cuentas de la clase 9 que están dentro del plan contable contra la 79. No es necesario que esté en orden, como por ejemplo acá podemos la 91, 94, 95, 97, viene la 79 y luego viene una 92. O sea, no es necesario que vaya en orden, ya que por ahí más adelante se pueden ir creando otras cuentas y se pueden ir agregando en la parte de abajo. Y así cada uno de los asientos contiene una información de acuerdo a la operación que se va a realizar. En este caso, como es cancelación, simplemente es la operación de saldar cuentas. Luego, del asiento número 2 al asiento número 12 son transferencias, o sea, van a transferir los saldos. Transfiere el saldo, por ejemplo, en este caso del asiento número 2, de la 60 a la 80, de la 61 a la 80. ¿Y por qué se configura dos dígitos? En este caso se configura dos dígitos para que pueda considerar todas las cuentas contables manejadas con este código de cuenta dos dígitos. Por ejemplo, 601101, 601102, todas las cuentas que hayan tenido saldos con este código a dos dígitos, pues las va a transferir. Todos los saldos va a transferirlos a la 80. Así, solamente se configuran a dos dígitos, ya que se podría configurar a los 6 dígitos, pero tendríamos más secuencias, ¿no? Y por ahí puede ser que se nos escape una cuenta y al final no haga la transferencia o no haga el asiento de cierre correctamente. Entonces, como mencionaba, de la número 2 a la número 12, pues son asientos de transferencias, transfieren saldos nada más. Luego el asiento número 13, que es impuesto a la renta y provisión de distribución de la renta. No son asientos automáticos, son asientos manuales que se deberían generar por un comprobante diario, ya que son pues asientos con cálculos tributarios que se deberían hacer y pues se hacen de manera manual, ¿no? Así que estos asientos 3 y 14 son manuales, de ser necesarios hacerlos, ¿no? Y luego el asiento 15 sí es un asiento automático en la cual nos dice cancelación de la cuenta 87 y 88, ¿no? Acá tenemos la cuenta de provisión del impuesto a la renta y la distribución de la renta. Pero en este caso, por ejemplo, en la cancelación solamente están considerando la 88, ¿no? Del impuesto a la renta, nada más, a la 89. Y luego transferencia de resultados del ejercicio, la 89, a resultados acumulados, a la 59. Y el último asiento es saldar activo, pasivo, patrimonio, todas las cuentas de balance, de la 10 hasta la 59. Como menciono, solo a dos dígitos, no necesitamos ponerle el máximo de dígitos para hacer el asiento de cierre, solo se configura a dos dígitos. En este caso, siempre cuando se hace la implementación del sistema, estas tablas ya vienen configuradas, así que no necesita una mayor configuración, ¿no? Solo ya se procede a generar los asientos de maneras automáticas por el módulo de comprobantes, asientos automáticos, asiento de cierre. Cuando ingresamos a esta opción, pues ahí nos muestra justamente los 17 asientos y lo único que hacemos es generar el asiento, ¿no? Claro que en este caso, como mencionaba, el asiento número 13 y número 14 pues no son generados de manera automática, ya que no van a generar ningún asiento porque no tienen ninguna configuración. Para eso pues podríamos hacer los asientos automáticos de la 1 a la 12, generamos nuestro asiento de la provisión del impuesto a la renta de manera manual y luego continuamos con el asiento 15, 16 y 17. Aunque el 17 pues podríamos dejarlo todavía pendiente para la generación del asiento de aperturas del siguiente año, ¿no? En este caso, para poder hacer el arrastre de los saldos de un periodo a otro, es importante tener saldos pues en cuentas de balance. Si hacemos el saldar activo, pasivo, patrimonio, pues no tendríamos saldos y no tendría que trasladar. Por eso que el asiento número 17 es el asiento en la cual se debería generar después del asiento de apertura. Ahora, nos preguntan siempre, ¿es importante o es necesario hacer el asiento de apertura teniendo el asiento de cierre? Pues pueden hacer el asiento de apertura sin la necesidad del cierre. La diferencia es que pues cuando generemos el asiento de apertura,
Sin el cierre nos va a generar un asiento pendiente en la cual tenemos que poner una cuenta 59 de resultados tanto de pérdidas o de ganancias, ¿no? De manera manual. Cuando se hace incluir el cierre, sí ya va con el resultado el asiento de cierre y genera el asiento de manera finalizada. Esa es la diferencia. Vamos a darle a salir. Salimos. Y luego continuamos con la configuración. En este caso ya hemos visto la tabla de cierre. Vamos a la parte de configuración avanzada del plan de cuentas. Aunque en este caso la configuración avanzada del plan de cuentas ya lo habíamos visto al momento de crear una cuenta contable. Entonces pues acá ya no es necesario pues dar tanto detalle, ¿no? Es como mencionaba. Esta configuración ya viene predeterminada. Pueden configurar cuentas que no existan, como mencionaba, una cuenta de repente la 43, la 44, una 46, y le pueden definir cuáles son las características que van a llegar esas cuentas al momento de la creación, ¿no? Se puede hacer una consulta o juntar, digamos así, una dinámica de una cuenta y luego se le da a grabar, ¿no? Luego vamos a pasar a revisar la configuración de links, acceso de internet. Bueno, esta configuración es más que todo para poder tener las páginas que sean necesarias dentro del sistema contable, ¿no? En la parte superior de la ventana tenemos los accesos de internet, como por ejemplo tenemos la página de SUNAT, de la SBS, o tenemos el mismo buscador de Google, ¿no? Podemos hacer la creación de más accesos o links de internet con el botón de nuevo. Ponemos el código, ponemos un código correlativo de repente. Acá ponemos la descripción, puede ser de repente el nombre de la página y el link, ¿no? Acá simplemente pegamos el link y con eso es suficiente para tener el acceso en la parte superior. Luego tenemos una configuración de cronograma de obligaciones mensuales. Cuando ingresamos acá, bueno, esto no está configurado, pero en la parte de abajo tenemos la opción que dice cronograma SUNAT. Esta opción nos va a permitir jalar la información de acuerdo al RUC de la empresa. Y acá tenemos el cronograma, el reporte general o un reporte personalizado. Si le damos al reporte general, pues nos va a salir el cronograma de obligaciones mensuales, en este caso de este periodo 2020. Y acá lo único que hacemos es darle transferir cronograma. Le hacemos transferir y los datos se graban de manera correcta. Ahí nos muestran los días de vencimiento de acuerdo al último dígito del RUC de cada empresa. Y por último le damos grabar. En este caso la empresa, vamos a entrar a configuración de compañías. La empresa termina en 3. Ok, entonces sería en este caso esta columna de acá, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en octubre, en noviembre su vencimiento, el último día sería el 17 de noviembre. ¿Y cómo podemos verificar eso? Bueno, al momento de darle grabar, vamos a darle grabar, aceptamos y vamos a volver a ingresar al sistema. Ingresamos al sistema, vamos a entrar acá, vamos a darle doble clic, vamos a ingresar. Y acá en la parte inferior derecha nos muestra como una especie de POSIT, ¿no? Una nota en la cual nos indica el nombre de la empresa, la razón social, el RUC, la fecha de vencimiento, 17 de noviembre, de acuerdo al cronograma de vencimientos, ¿no? Y nos indica, nos falta 24 días para su vencimiento. Entonces, si nosotros vamos a la configuración de cronogramas, pues justamente nos indica que el día 17 de noviembre, pues vence, ¿no? Es la fecha de vencimiento de acuerdo al último dígito del RUC, ¿no? Es una especie como un aviso. Entonces acá vamos a salir, salimos. Acá nos muestra un menú de accesos rápidos y esto es una configuración que se puede dar también por usuario, ¿no? Acá tenemos, ya saltándonos un poco del módulo archivo, tenemos en la administración de sistema una opción para poder ponerle una configuración de accesos rápidos por usuario. En este caso, mi usuario que tiene el nombre de EJB, pues nosotros le podemos poner de repente que este usuario tenga la opción de entrar al módulo general
y tener un acceso como por ejemplo a la creación de plan de cuentas, modificación, eliminación, al tema de creación de anexos, en la parte de comprobantes. Bueno, por cada módulo hay que darle grabar, es importante. Por ejemplo, retorné y se desactivaron las opciones, ¿no? Entonces vamos a darle, por ejemplo, plan de cuentas, vamos a ponerle configuración de nexos y bueno, tipo de cambio, que es importante el llenado todos los días. Vamos a darle grabar y luego pasamos al módulo de comprobantes y a mi usuario le vamos a designar que también tenga un acceso rápido para poder ingresar a comprobante de compras, a comprobante de ventas y por ahí también a honorarios. Vamos a darle grabar, aceptamos, cerramos el sistema, volvemos a ingresar y listo. Entonces en la parte derecha de la ventana nos muestra los menús de acceso rápidos, las configuraciones que ya le habíamos dado para la parte del módulo de archivos y la parte del módulo de comprobantes. Entonces al darle un clic directamente, pues se nos va a abrir la ventana sin necesidad de hacer la búsqueda de la opción que hemos elegido. Entonces, esa es la configuración de accesos rápidos, pues la configuración del tema de la fecha de vencimiento de acuerdo al último dígito del RUC de la empresa. Luego pasamos a la configuración de comprobantes. Esta es una configuración importante antes de pasar al módulo de comprobantes para poder ver, por ejemplo, el tema de compras, ventas y honorarios. En la configuración de comprobantes tenemos la configuración de comprobantes de compras. En esta configuración nosotros vamos a poder ver distintas pestañas en las cuales es necesaria la configuración de lo que indica cada pestaña. En este caso, por ejemplo, nos indica la pestaña de cuentas por pagar, pues tenemos que configurar todas las cuentas por pagar que se van a trabajar para lo que son comprobantes de compras. Pues acá tenemos las cuentas por pagar en soles, en dólares. Tenemos la cuenta, pues la 42, ¿no? Tenemos la cuenta de detracciones, tenemos unas cuentas 46 también que se podrían utilizar para el tema de las compras como cuenta por pagar. Luego, en la pestaña de documentos, todos los documentos que se van a utilizar para lo que son las compras. O sea, en la tabla general, digámoslo así, existen más documentos, pero estos son solo aquellos documentos que se utilizan para el tema de las compras, que se van a poder visualizar solo para las compras, como por ejemplo el tema de boletas de venta, facturas, notas de crédito, notas de débito, por ahí de repente las DUAs, recibos por honorarios, aunque recibos por honorarios tiene su propio módulo, ¿no? O su propio registro. Por ahí tenemos de repente recibos de servicios, que es la 14, y es el único tipo de documento que lleva vencimiento y que es de manera obligatoria que lleve vencimiento, ¿no? Luego, en subdiarios, solo aquellos subdiarios que estén configurados para el registro o para los asientos de compras. Solamente se van a poder visualizar estos asientos. Es por eso que cuando nosotros ingresamos a la parte de configuración de subdiarios, pues tenían configurado pues para el asiento de compra que sí se van a mostrar estos códigos de subdiario. O sea, no es necesario configurarlo por acá, sino que acá simplemente agregamos qué subdiario va a ser el que se va a considerar para las compras. Cuentas inafectas, pues acá tenemos una cuenta 64 de gastos de ad valorem que puede ser, que pueden considerar de repente esta o otras cuentas también que sean inafectas, en la cual pues nos va a mostrar el gasto en la columna de adquisiciones no grabadas. Cuentas de compra son todas aquellas cuentas que han sido marcadas dentro del plan contable como cuenta de compra. Por ejemplo, acá tenemos pues algunas cuentas como cuentas de activos, cuentas de existencia, y las cuentas, por ejemplo, de gasto, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al plan contable y buscamos una de estas cuentas, por ejemplo la 63, 63 11 11. En este 63, al momento de darle modificar, pues acá vamos a ver la considerar información en la provisión como cuenta de compra. O sea, al darle el marcado de esta opción, pues automáticamente el sistema manda la información a esta pestaña de cuenta de compra. De tal manera que cuando nosotros generemos asientos de compras, pues solo vamos a poder ver aquellas cuentas de gasto, o en este caso cuentas de compras marcadas en el plan contable. Luego tenemos una pestaña de otros tributos que se puede considerar también que otros tributos para que vayan en la columna también del formato 8.1, ¿no? Como otros tributos cuando se utilice esta cuenta. Luego, en parámetros varios,
tenemos opciones como los proveedores varios que se pueden utilizar en este caso para boletas de venta, en el caso no se tenga un documento de identidad establecido para la boleta, por ejemplo, ¿no? O se quiera identificar con un anexo, pues le ponemos un proveedores varios. Luego, cuenta de IGB, pues la 401111 que se va a manejar, cuenta ISC, en este caso no lo tienen configurada, tienen la cuenta de tracción configurada, tienen una segunda cuenta de tracción, un casillero, es una alternativa, pero no está configurado tampoco. El documento que se va a utilizar o el tipo de documento que se va a utilizar para la tracción es el tipo de R. Luego tenemos una cuenta de percepción, el documento de percepción que sería CP. Tasa del IGB sería el 18% y acá le ponen factor o centavos de inafecto. Esto es más que todo cuando se generen asientos de compras y tengamos este tope de centavos inafectos, pues el sistema automáticamente genera esa cantidad o ese importe en la columna de adquisiciones no grabadas de acuerdo a este factor o a este importe. Bueno, en este caso le han puesto el importe, no le han puesto un factor o un porcentaje. Y tenemos cuentas de IGB por aplicar 1 y 2 que todavía no han sido configuradas. Y también tenemos una configuración de compras con IGB sin derecho a crédito fiscal. Acá normalmente va configurada el subsidio 14, ¿no? Y una cuenta de debe y haber. En este caso no tienen configurado tampoco. Luego formato 8.1, esto es más que todo para poder ver las columnas dentro de este formato, ya que quizás no se trabajen todas las columnas y no sea necesario pues visualizarlas en un reporte, de tal manera que podríamos digámoslo así, tener un reporte de manera resumida para que pueda entrar, digámoslo así, en una hoja en el caso de que se haga la impresión, ¿no? Entonces, ¿qué opciones, por ejemplo, tienen habilitadas acá? Pues adquisiciones grabadas destinadas a operaciones grabadas y de exportación, adquisiciones grabadas y destinadas a operaciones grabadas y de exportación y operaciones no grabadas. O sea, en realidad tienen las tres columnas y adquisiciones destinadas a operaciones no grabadas. Las tres columnas las tienen habilitadas y el ISC no la tienen porque quizás no tengan movimientos con ISC. Otros tributos y gastos, pues sí, porque por ahí vimos una cuenta de otros tributos, así que sí va a tener pues información o va a mandar el importe a esa columna. Número de comprobante de pago emitido por sujeto domiciliado. Bueno, en este caso ya no es necesaria esta columna ya que existe pues un formato 8.2 que es el no domiciliado. Constancia de depósito de detracción, esto sí es importante porque sí van a tener compras con detracción. Y retención de la renta del 1.5, liquidación de compra, pues no lo tienen habilitado porque quizás tampoco no tengan operaciones con tipo de documento de liquidación de compra. Cancelaciones automáticas, pues esto es una opción o una pestaña que nos va a servir para que cuando generemos registro de compras y en el mismo asiento de la provisión queramos hacer cancelaciones, pues podemos hacerlo con estas cuentas, que en este caso serían cuentas de caja o podrían hacerse con cuentas de banco. Por lo general las cancelaciones automáticas son por compras al contado, así que por eso que han configurado cuentas de caja, ¿no? De caja efectivo. En cambio, cuando son cancelaciones pues por transferencias, por bancos, pues eso se genera mediante un asiento de banco, ¿no? Entonces, esta cancelación automática también la vamos a ver cuando se generen asientos o provisiones de compras. Y glosas predefinidas, pues esto es más que todo para poder designar unas glosas al momento de generar un asiento de compras y determinar, por ejemplo, si es una compra de útiles de limpieza o es una compra de materiales. Podemos elegir esas glosas predeterminadas para ya no estar digitándolos y nos va a servir para el detalle del comprobante, o sea, para cada secuencia o para cada cuenta que digitemos dentro del asiento contable, ya que cada asiento pues tiene una glosa de cabecera y una glosa de detalle. En este caso se va a considerar para el tema de el detalle del comprobante, la glosa de detalle. Y por último tenemos el botón de grabar luego de haber hecho o realizado la configuración de cada una de las pestañas de comprobante de compras. Luego pasamos a la parte de configuración de comprobante de ventas. En comprobante de ventas también vamos a ver las mismas pestañas, pero en este caso pues pestaña como cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar que se van a manejar en el asiento de ventas, como la cuenta por cobrar en soles $100 de la 12, tenemos una 13 relacionada también en soles $100, cuentas 16 y por ahí tenemos unas cuentas especiales como cuentas de gasto, una cuenta de IGB. Luego, bueno, en este caso para esta empresa, ¿no? Documentos. En documentos, ¿qué documentos se van a utilizar para
el tema de las ventas, pues solamente tenemos boletas, facturas, nota de crédito y nota de débito. Bueno, acá tenemos dos veces una nota de abono o nota de crédito, ¿no? Así que en realidad debería estar configurado solamente un tipo de nota de crédito, o SNC o NA. En subdiarios, pues acá tenemos solo los subdiarios que se van a poder ver en el asiento de ventas, el subdiario 05 que lo utilizan para ventas nacionales, la 06 para ventas de exportaciones y la 7 si hubiese pues ventas inafectas, ¿no? Y acá nos muestra la columna, ¿no? La columna de venta que en este caso sería, si ponemos el F1 nos dice el tipo de venta que va a tomar cada uno de los códigos de los subdiarios, que en este caso sería base imponible de la operación grabada y el valor facturado de la exportación para el tema del código del subdiario 06, ¿no? Luego tenemos cuentas de venta que se utilizan, al igual que las cuentas de compra, también en el plan contable, al marcar, considerar provisión para las cuentas de ventas, pues van a ir agregándose en esta pestaña. Tenemos una pestaña de cuentas inafectas también, cuentas exoneradas, cuentas de exportación, por ejemplo, todas esas cuentas van a ir para la columna de valor de la exportación en el formato 14.1 de las ventas. Tenemos una pestaña de cuentas de IVA del impuesto del arroz pilado, en este caso no lo manejan. También tenemos una pestaña de parámetros varios con clientes varios y clientes anulados, cuando pues tenemos una boleta en la cual nos tenga un código o un tipo de documento de identidad, pues se le considera un cliente varios. Tenemos un cliente anulado, esto más que todo son para documentos anulados. Se le considera un tipo de anexo 0001. Luego tenemos la cuenta de IGB, la 401111, cuenta ISC, en este caso sí manejan ISC para el tema de las ventas. Otro tipo de cuentas otros, ¿no? Reclamaciones a terceros, por ejemplo, cuenta de descuento, una 741111, la tasa del IGB, si es que hubiera pues también centavos inafectos para que genere de manera automática en base a ese importe tope. La cuenta de retención 401141 de IGB régimen de retenciones y el tipo de documento que va a manejar en el caso tenga retención el documento, el CR, ¿no? Y luego en la parte inferior nos muestra los tipos de documentos que se van a utilizar. Esto es más que todo para que el sistema automáticamente le designe una cantidad de dígitos cuando generemos o cuando digitemos la serie del documento. En este caso dice 3 dígitos, pero como ya se está trabajando con un tema de facturación electrónica, esto ya no funciona, ¿no? Luego tenemos la pestaña en formato 14.1, que en este caso la única columna que la tienen activada es la de valor facturado de exportación. ISC, por ejemplo, y arroz pilado no manejan, así que no es necesario mostrarlos. Pues si no tienen información, pues no lo muestran y así el reporte se achica un poco, por lo menos para que pueda tener una facilidad en la impresión del reporte, para que pueda entrar en una hoja, digámoslo así. Glosa predefinida, también podemos designarle una glosa predeterminada en el detalle del comprobante, ¿no? En el detalle del asiento. Y tenemos unas cobranzas automáticas que también se manejan con unas cuentas de caja. Así que al igual que las compras, ¿no es cierto? Se pueden generar cobranzas automáticas, aunque por lo general pues en el tema de las ventas se manejan más con bancos. Y por último, pues después de configurar las pestañas, pues se le va a dar con el botón grabar para actualizar la información. Luego tenemos la configuración de comprobante de honorarios. Ingresamos a la opción y también vamos a tener las siguientes pestañas, ¿no? Cuentas por pagar, tenemos la 42.4 de honorarios, tanto en soles como en dólares. Luego tenemos la pestaña de cuenta de honorarios, en este caso pues las cuentas de gasto que ya están configuradas en el plan contable. Estas cuentas son las únicas cuentas que se van a mostrar al momento de generar el asiento de honorarios como cuenta de gastos. Luego tenemos el documentos, solamente el único documento que se va a trabajar es el RH, ¿no? Recibos por honorarios. El subdiario, también en este caso el único subdiario que se trabaja es el subdiario número 15. Luego tenemos en parámetros varios la cuenta de retención de cuarta, ¿no? Que sería la 4721, el porcentaje de la retención que sería el 8% y en un porte mínimo a retener pues 1500. Luego en la pestaña de cancelación automática, al igual que los comprobantes de compras y de ventas, tenemos las cuentas iguales de caja, tanto en soles como en dólares, en el caso que exista pues una cancelación automática al momento de la provisión del honorario.
Luego, en lo que es las glosas predefinidas, también al igual que los casos anteriores, pues se puede predeterminar glosas para los asientos de honorarios, glosas de detalle. Vamos a darle salir y luego pasamos a la siguiente configuración, que sería la configuración de comprobante de compras no domiciliados. En esta ventana también nos vamos a encontrar con solo las cuentas que se van a trabajar para compras no domiciliadas, en este caso la 421212, que es la facturas por pagar en dólares, y bueno, adicionalmente tenemos una 46 para inmuebles, maquinaria y equipos en dólares. Luego en documentos, acá tenemos pues los tipos de documentos que se van a utilizar, que sería pues digámoslo así, el bill on lending, o el documento no domiciliado, pues en este caso el código de SUNAT es el 91, ¿no? Para todos estos, por ejemplo, el invoice también es un tipo de documento no domiciliado. Acá hay un tipo de documento OT, que también es un tipo, un código de acuerdo a SUNAT el número 91. Y para las notas de crédito no domiciliadas va con un código SUNAT 97 y las notas de débito con el código 98. Luego en la parte de la pestaña de subdiarios, pues el único subdiario con la cual va a trabajar las no domiciliados es con el subdiario 19, facturas del exterior, y la cuenta o la columna de compra, pues a la cual va a ir el importe sería para valor de adquisiciones no grabadas. Luego en la pestaña de cuentas de compra, acá van a aparecer solo aquellas cuentas configuradas. En este caso, acá sí se debería registrar las cuentas para las compras no domiciliadas. En el caso de las compras nacionales, sí, con el marcado en el plan contable, pues automáticamente van a la pestaña de cuenta de compra. Para el caso de compras no domiciliadas, sí, acá se debería registrar aquellas cuentas de compra que solamente van a trabajar con los asientos de compras no domiciliados. En otros tributos tenemos la cuenta 1121 de IGB, servicios prestados por no domiciliados. En parámetros varios tenemos la cuenta renta 401741 y el tipo de anexo beneficiario, pues el tipo de anexo proveedores. Y en glosa predeterminada para el detalle, bueno, no tiene configurado, pero también se podría hacer esa configuración. Eso sería más que todo lo que son las configuraciones de comprobantes, las cuatro configuraciones importantes para las provisiones. Luego tenemos una configuración de tasa de detracción, en la cual nos va a mostrar la relación o lista de todos los códigos de detracciones en las cuales se van a trabajar, las tasas y el importe mínimo que va a realizar la retención en el sistema, que sería pues 700 casi para la mayoría de los casos, ¿no? Ahora, en el caso de actualizar por ahí alguna tasa, simplemente vamos a seleccionar ¿no? una tasa de detracción, vamos a darle a modificar y acá modificamos simplemente la tasa. Podríamos modificar también el importe mínimo. Vamos a darle a salir y luego vamos a pasar a lo que es la opción de configuración de formatos. En la configuración de formatos, como mencionaba en la parte del plan contable, pues tenemos formatos de balance, formatos de ganancias y pérdidas. Adicionalmente a esto, pues los formatos que van para el flujo efectivo, para las cuentas de efectivo y equivalente efectivo, y formatos de patrimonio neto, que sería para la clase 5, ¿no? Cuentas patrimoniales. Y luego adicionalmente tenemos formatos de análisis gráfico y ratios financieros, ¿no? En el formato de balance nosotros nos vamos a encontrar con el modelo predeterminado, que siempre va a ser el modelo número uno, ¿no? Como habíamos visto en el plan contable, teníamos tres modelos, pero siempre el que se configura es el número uno. El número 2 y 3 pues son modelos que se pueden editar o se pueden elaborar de acuerdo a la necesidad o a la presentación que se quiera realizar. El modelo número uno siempre va a estar de acuerdo a SUNAT, ¿no? A un tema de presentación de estados financieros de acuerdo a los formatos establecidos por la SUNAT. En este caso el modelo número uno, pues del formato de balance, está comprendido por el activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Y cada uno pues por el activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, no corriente y el patrimonio. Y cada uno de ellos pues con sus respectivos rubros, ¿no? Por ejemplo, efectivo equivalente efectivo, pues contemplan todas las cuentas de la clase uno, que sería pues cajas, bancos, ¿no? Luego tenemos cuentas por cobrar comerciales y así cada uno de los rubros contempla
cada cuenta contable, y estas pues son configuradas al momento de la creación de la cuenta. O sea, acá prácticamente no vamos a ingresar ninguna cuenta, sino que al momento de crear la cuenta nosotros ya le definimos. Es más, ni siquiera se hace una definición o no, o una edición del formato, sino que ya con la configuración avanzada del plan de cuentas le determina al momento de hacer la creación de una cuenta qué formato o debería tener la cuenta contable, ¿no? Si es de activo, si es de pasivo, o si es una cuenta de ganancias y pérdidas, ¿no? Entonces este es el formato, el modelo número uno. El 2 y el 3, como digo, son modelos que se deberían editar en el caso sea necesario para la presentación de estados financieros, de acuerdo a la necesidad. Vamos a ver ahora los formatos de eh, bueno, luego viene el formato de flujo de efectivo, pues es un formato en la cual también están establecidos por rubros, y cada rubro tiene un código de flujo efectivo, ¿no? Este código de flujo efectivo nosotros lo encontramos en una tabla general. La tabla general de los flujos de efectivo lo tenemos en la configuración de tablas generales, en contabilidad, y acá tenemos una opción en la cual nos dice el tipo de flujo. A ver, vamos a buscarla. O si no, vamos a ponerle pantalla y hacemos una búsqueda y le ponemos flujo. O en todo caso, vamos a ponerle en todos para poder hacer la búsqueda. A ver, vamos a ponerle flujo. Ahí está, es la tabla S13. La tabla S13. Flujo de efectivo. Le damos doble clic y acá nos aparecen los códigos de flujo efectivo que nos va a solicitar cada cuenta de efectivo equivalente efectivo. Una cuenta de bancos, una cuenta de caja. Cada una de esas cuentas tiene que tener el check activado de flujo efectivo para que nos pida estos códigos. Entonces, cuando nosotros creamos una cuenta, como por ejemplo la que habíamos creado, en este caso la de Caja San Isidro, pues automáticamente el sistema le determinó que iba a llevar flujo. Entonces, cuando tenga movimientos, cuando se realice una operación con esta cuenta contable, pues nos va a pedir un código de flujo efectivo, que sería pues un código que estamos viendo en la parte de tablas generales, en la tabla S13. Uno de ellos vamos a tener que elegir, y pues la designación de ese código de flujo efectivo para la cuenta va a depender mucho de la operación y el criterio que va a utilizar pues el usuario para poder designar el flujo, ¿no? Si es, por ejemplo, un tema de cobranza de clientes, elegirá una 10. Si es un tema de pago a proveedores, por acá tenemos un código que es 500, que es pago a proveedores. Y cada uno de estos códigos va a ser acumulados dentro de estos rubros, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, en el tema de cobranzas, es una actividad de operación, pues iría en venta de bienes, servicios e ingresos operacionales. Entonces, dependiendo del código del flujo que se elija, va a ir acumulando en cada uno de estos rubros, que ya viene de manera predeterminada. Bueno, aparte del modelo número uno, tenemos dos modelos adicionales que también se podrían elaborar para un tema de presentación de acuerdo a la necesidad, ¿no? Pero el modelo número uno siempre es de acuerdo a SUNAT, ¿no? A lo que nos exige la normativa de presentación o el formato que se debería presentar. Luego pasamos a lo que es el formato de flujo efectivo SUNAT. Bueno, en este caso no tiene un modelo, pero también se debería establecer o se podría hacer una carga, una creación de flujo de efectivo en base a SUNAT, ¿no? El otro es un flujo efectivo financiero, en la cual ya está establecido un formato. Tenemos también un formato de ganancias y pérdidas, en la cual pues también tenemos otros, aparte del modelo número uno, el modelo 2 y 3. Y acá nos indica pues si podemos elegir el formato de función, ganancia y pérdida por función o por naturaleza, ¿no? Entonces también acá simplemente no vamos a hacer ninguna configuración de cuentas, ya que cuando creamos una cuenta de ganancias y pérdidas, pues automáticamente le designa un formato, ¿no? Le designa un formato en el plan, y ya pues va a acumular a cada uno de estos rubros que estamos viendo, en este caso por reporte, por función o por naturaleza. Luego, en formatos también tenemos el tema de patrimonio neto. Esta configuración del formato, pues más que todo va
En este caso es un formato que no está todavía configurado, no está designadas las cuentas, ¿no? Como vemos, por ejemplo, tenemos los rubros, por ejemplo, capital, capital adicional, acciones de inversión, pero no lleva una cuenta contable, ¿no? Lo más probable es que en este caso esta empresa no tenga configurada, pero acá debería ir la cuenta contable. Va la cuenta contable en este caso de la cuenta patrimonial, ¿no? Por ejemplo, yo podría ponerle acá 501101 o si no le ponemos de acuerdo a la cuenta que existe en el plan 50 F1 y hacemos la búsqueda, en este caso sería acciones, ¿no? Algo así. Y le damos grabar. Entonces, de esa manera vamos a ir configurando cada rubro con su cuenta correspondiente. Vamos a darle a salir. Luego tenemos otros formatos como por ejemplo el de análisis gráfico, aunque en este caso todavía no tiene una estructura estas consultas, es una consulta para poder establecer de manera gráfica las cuentas mediante los análisis, ¿no? En este caso todavía no está configurado. Luego tenemos ratio financiero, que también se necesita una configuración preliminar para la elaboración de estos registros o para la presentación de este reporte de ratios financieros, ¿no? Entonces, siempre pues de manera predeterminada en la implementación del sistema viene pues la configuración de los formatos oficiales de acuerdo a SUNAT, estado financiero como el balance, flujo de efectivo, ganancias y pérdidas y patrimonio neto. Lo demás sí todavía queda a configurar, ¿no? Luego de la implementación de acuerdo también al giro de negocio, a la operación que maneje cada empresa. Y por último tenemos en consultas y reportes pues los catálogos que se pueden descargar, como por ejemplo el plan de cuentas. Bueno, cuando nosotros ingresamos al plan de cuentas, siempre en la parte inferior izquierda tenemos la opción de poder descargarlo a pantalla o Excel. En este caso los catálogos lo que nos indican es de que podemos hacer la generación de un reporte en base a campos específicos, como por ejemplo primero tendríamos que hacer la agrupación del reporte por el código de la cuenta, por el tipo de moneda o por el anexo, o si es que nos pide centro de costo. En código inicial y final, bueno, vamos a poner si queremos todo el plan contable, pues desde el primer código de cuenta hasta el último código, ¿no? Y luego, por último, acá le damos la estructura, ¿no? O sea, esta es la estructura del plan contable y esta es la estructura de impresión. Entonces, nosotros queremos un catálogo del plan de cuentas con el código, es importante, la descripción. Solamente queremos saber si lleva centro de costo o no. Y la moneda puede ser de repente la moneda, ¿no? Si es en soles o en dólares. Y nada más. Y luego en la parte inferior tenemos los botones de pantalla o Excel. O sea, si queremos mandarlo a pantalla, pues nos mandamos directamente y nos muestra el reporte de acuerdo a la estructura establecida, ¿no? Solamente hemos elegido 4 opciones de la estructura del plan contable, que es el código, descripción, centro de costos, si lleva o no, y la moneda. Entonces de esa manera podemos elaborar un catálogo de plan de cuentas en base a estructuras. Luego también tenemos, así como el plan de cuentas, tenemos un catálogo de subdiarios, que es básico, en realidad es el código y la descripción del catálogo del subdiario, ¿no? Que también lo podríamos sacar por acá mismo por el botón de pantalla o Excel, ¿no? Así como lo vemos, lo podemos mandar a pantalla y lo podemos ver de esa manera. Luego también tenemos un catálogo de acreedores. También tiene la misma función que los catálogos anteriores de poder seleccionar qué tipo, en este caso, qué tipo de acreedor vamos a generar un catálogo, si es de clientes, de proveedores, de trabajadores quizás. Y luego elegimos, por ejemplo, vamos a sacar uno de trabajadores, ¿ok? Ponemos código inicial, bueno, el primer DNI hasta el final. Y luego le damos la estructura. Primero vamos a ponerle agrupar por código y acá le ponemos pues anexo inicial y el anexo final. Y luego en la parte de estructura pues le decimos qué estructura vamos a manejar. Pues tipo, como hemos filtrado solamente por trabajadores, se supone que solamente nos va a descargar ese dato, ¿no? Así que solamente nos importaría lo que es el código, el nombre, la dirección puede ser y por ahí de repente un dato de referencia como el teléfono y el mail, ¿no? Queremos esos datos de los trabajadores que están registrados en el sistema y de esa manera nos va a sacar este catálogo, ¿no?
nos muestra este catálogo. En este caso, pues creo que la mayoría de los trabajadores, hay algunos que de repente tienen los datos completos, hay otros que no, ¿no? Entonces, de esa manera elaboramos este catálogo de acreedores. Y luego tenemos pues un reporte de tablas generales en la cual también podemos descargarlo tanto a pantalla como Excel. También en el reporte o en la configuración de tablas generales también tenemos este botón para poder ir a pantalla, pero esto es más que todo nos va a botar la relación o el título de cada tabla. En cambio, en la parte de acá nos va a botar el contenido de cada tabla. Entonces, por ejemplo, si queremos ver la tabla que hace un momento vimos que es de flujo efectivo, ok, vamos a la tabla número S13, que es flujo efectivo, y lo mandamos a pantalla y vamos a ver el contenido que contiene, cuáles son los códigos de esa tabla de flujo efectivo, de tal manera que ahí podríamos tenerlo al momento de realizar una operación de caja o de bancos. Podemos designar qué código de rubro vamos a utilizar, ¿no? De tal manera que podemos dividirlo de repente de tal código a tal código. Son códigos de flujo efectivo de operación, otros códigos son de inversión y otros códigos son de financiamiento, ¿no? Tanto de ingresos y salidas. Entonces de esa manera podemos tener como una lista, un catálogo para poder establecer esos códigos. Y luego tenemos un reporte, un log de modificación de plan de cuentas. Esto es más que todo nos sirve para poder saber cuándo ha sido modificada una cuenta contable. Por ejemplo, en la parte de acá con respecto a caja, ha sufrido modificaciones en estas fechas, ¿no? Todos estos fueron los cambios que se realizaron para la cuenta 101101, la hora, el usuario y las modificaciones que se realizaron, ¿no? En este caso, pues nos muestra las características de la cuenta. Pero esto es más que todo para poder tener un historial de los cambios que se han hecho dentro del plan contable. Por ejemplo, ¿no? La cuenta que nosotros habíamos creado era la 101113, le doy un enter y acá nos muestra la creación y luego muestra una modificación que hicimos, que en este caso pues el cambio que se realizó fue del nombre, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros podemos saber qué modificación se hizo a una cuenta y poder saber pues la fecha, la hora, el usuario que lo realizó, ¿no? Y podemos consultar la misma cuenta también. Y acá nos indica, ¿no? Nos subraya de un color distinto cuál fue el cambio que se realizó. En este caso, la última modificación, ¿no? Entonces, de esa manera estamos terminando con el módulo de archivos, ¿no? Posteriormente se generará o se realizará un video para poder ver el módulo de comprobantes en la cual es ya la parte operativa del software contable, ¿no? Por ahora lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias por su atención.